No todas las motos llegan a su fin. Algunas se quedan atrás, ignoradas, con exceso de inventario y poco apreciadas. Estas son las motos que los concesionarios no pueden vender y que los motociclistas no quieren tocar. Hoy, quédate hasta el final. Créeme, no querrás comprar la última moto. Número 14. Suzuki GSX 250R. En un mercado abarrotado de motos deportivas de gama básica, esta apenas destaca. Diseñada para atraer a nuevos pilotos con una carrocería elegante y una ergonomía accesible, se queda corta donde más importa, el rendimiento. Impulsada por un motor bicilíndrico en paralelo de 248 centímetros cúbicos, ofrece unos modestos 25 caballos de potencia y 17 libras-pie de par. El chasis se apoya en horquillas telescópicas convencionales delanteras y un monoamortiguador trasero, lo que proporciona una sensación de conducción normal con mínima respuesta. La potencia de frenado proviene de una configuración de un solo disco delantero y uno trasero, con frenos antibloqueo disponibles en algunas versiones. Con un peso de 152 kilos, es más pesada que algunas de sus rivales, a pesar de ofrecer un rendimiento inferior. La ergonomía es bastante vertical y cómoda para trayectos largos, pero los conductores más deportivos notarán rápidamente la falta de respuesta del acelerador y potencia máxima. Con un precio de venta de $4.999, en teoría parece una ganga. Sin embargo, cuando hay motos de mayor rendimiento disponibles por solo unos cientos de dólares más, esta máquina se vuelve difícil de justificar. A menudo, tanto los conductores principiantes como los concesionarios la pasan por alto. Algunas tiendas ya ni siquiera se molestan en exhibirla, y rara vez se vende a menos que se acompañe de una financiación importante. En definitiva, es una motocicleta diseñada para parecer rápida, pero no para rendir, y en el mercado actual esa desconexión la ha puesto al borde de la extinción. Y si piensas que esa ya está pasada de moda, espera a ver la próxima bicicleta que use el mismo cuadro desde principios de los años 2000. Número 13. Honda Shadow Phantom. Hubo una época en que esta moto ayudó a definir el segmento de las cruisers de peso medio, pero esa era ya pasó. Bajo su aspecto negro, inspirado en las Bobber, más se esconde un motor bicilíndrico en V de 745 centímetros cúbicos que genera 44 caballos de potencia y 47 libras-pie de torque. La experiencia es suave, pero poco inspiradora, especialmente al compararla con opciones más modernas, con una dinámica de conducción mejorada y tecnología actualizada. Una caja de cambios de 5 velocidades y una transmisión final por cardán facilitan su mantenimiento, pero también le añaden un carácter anticuado. La suspensión se realiza mediante horquillas telescópicas básicas delante y amortiguadores dobles detrás, sin posibilidad de ajuste. Los frenos también están un poco desfasados, con un solo disco delante y un tambor detrás que resulta fuera de lugar en una bicicleta de este precio. Con un peso en vacío de 250 kilos, Wa no es ni ligera ni especialmente ágil. Los ciclistas de más de 1,80 metros suelen encontrar la ergonomía limitada, y la conducción en general empieza a resultar apretada y nerviosa en rutas largas. El precio de $8.399 la coloca en un terreno peligroso. Las cruisers de la competencia ofrecen más potencia, mejores frenos y características actualizadas por el mismo precio, o incluso menos. Incluso la propia serie Rebel de Honda ahora parece una mejor opción. Si bien algunos conductores mayores aún aprecian la Phantom por su enfoque práctico, los compradores y concesionarios más jóvenes la están abandonando. Pero algunas motos no se desmoronan silenciosamente, sino que se estrellan con fuerza. Y eso es exactamente lo que pasó con este nuevo modelo. Comparte tu ruta y tu bici favorita en los comentarios. Queremos saber de ti, y si este contenido es de tu agrado, dale a me gusta y suscríbete. Número 12. Harley Davidson Sportster 72. El estilo inspirado en las choppers hizo que este modelo destacara, pero su apariencia llamativa por sí sola no pudo salvarlo de las duras condiciones de la conducción diaria. Con un motor bicilíndrico en V de 783 centímetros cúbicos, desarrollaba 49 caballos de potencia y 54 libras-pie de torque, suficientes en teoría, pero decepcionantes en carretera. Lo que realmente la frenaba era una combinación de decisiones de diseño que priorizaban la forma sobre la función. Una rueda delantera estrecha, un recorrido de suspensión limitado y un pequeño tanque de combustible de 2,5 litros creaban una conducción agresiva, pero carente de practicidad. El cuadro era bajo, y si bien atraía a los ciclistas que buscaban la clásica silueta baja, también perjudicaba la maniobrabilidad. La suspensión se basaba en horquillas telescópicas estándar delante y amortiguadores dobles detrás, ambos con recorrido corto y mínima capacidad de ajuste. El sistema de frenado consistía en un solo disco delante y otro solo detrás, funcional pero sin grandes sorpresas. El peso en vacío era de 230 kilogramos, lo que le daba a la moto una sensación de solidez, pero también contribuía a una maniobrabilidad lenta a baja velocidad.
Si bien el depósito de combustible y el manillar mini-ape capturaban el encanto de la vieja escuela, los recorridos más largos dejaban al descubierto lo sencilla e implacable que podía ser la experiencia. Con un precio de venta al público cercano a los $10,199 antes de su descontinuación, la 72 tuvo dificultades para justificar su costo al compararla con cruisers más cómodas y de mejor rendimiento. A medida que los motociclistas optaban por máquinas más versátiles, este modelo simplemente no pudo evolucionar. Desapareció de la gama de Harley-Davidson sin apenas bombo y platillo, e incluso los fanáticos más acérrimos rara vez la mencionan. Y hablando de motos que desaparecieron sin luchar, esta nueva no pudo superar su propia reputación. ¿Necesitas mejor equipo que estas bicis? Hemos seleccionado cuidadosamente cascos, chaquetas y herramientas que vale la pena tener. Consulta los enlaces en la descripción. Número 11. BMW G 310R. Este roadster ligero irrumpió en la escena con grandes expectativas. Respaldado por una marca global y dirigido específicamente al mercado de principiantes, debería haber sido líder en su categoría. Sin embargo, se quedó corto en aspectos importantes. El G310R está propulsado por un motor monocilíndrico de 313 centímetros cúbicos, que genera 34 caballos de fuerza y 20 Nm de torque. El sistema de suspensión consta de una horquilla delantera invertida y un monoamortiguador trasero, ambos optimizados para la comodidad urbana, más que para una conducción agresiva. El frenado se realiza mediante un disco único delantero y otro trasero, ambos equipados con sistemas antibloqueo de serie. El cuadro es compacto y su peso en vacío es de 146 kilogramos, lo que la convierte en una de las opciones más ligeras de su categoría. Ergonómicamente, ofrece una posición de asiento erguida y un depósito estrecho, ideal para desplazamientos diarios, pero deja poco espacio para recorridos más largos o curvas dinámicas. Con un precio de $5,095, la G310R cuesta más que muchas de sus competidoras japonesas, que ofrecen mejor atención al concesionario, mayor valor de reventa y ecosistemas de postventa más robustos. Los entusiastas de BMW pueden verse tentados por la marca, pero la realidad es que esta moto nunca se afianzó en el mercado. Los propietarios suelen reportar dificultades para conseguir piezas y un servicio de concesionario inconsistente. Con el tiempo, la G310R se convirtió más en una moto de transición que los motociclistas superaron rápidamente, en lugar de una que conservaran o recomendaran. Es una máquina con buenas intenciones, pero una ejecución deficiente. Pasemos ahora de la decepción alemana a una cruiser japonesa que apenas se aferra al mercado. Número 10. Yamaha V-Star 250. Para los motociclistas que buscan adentrarse en el mundo de las cruisers, esta máquina ha ofrecido durante mucho tiempo una plataforma ligera y accesible. Pero en el mercado actual de motocicletas, su atractivo prácticamente ha desaparecido. Impulsada por un motor bicilíndrico en V de 249 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, ofrece tan solo 21 caballos de potencia y 15 libras-pie de torque. Este rendimiento la sitúa firmemente en el último puesto de la categoría de entrada. La transmisión de 5 velocidades es sencilla, pero los cambios pueden resultar torpes a altas velocidades, especialmente en autopistas, donde el motor tiene dificultades para seguir el ritmo del tráfico. La moto se desplaza sobre un chasis estrecho con horquillas delanteras convencionales y doble amortiguador trasero. Con un peso de tan solo 125 libras, es extremadamente manejable, lo que la hace popular en los cursos de seguridad para motociclistas. Sin embargo, esa misma ligereza, sumada a la potencia limitada y la suspensión básica, la hace sentir inestable a altas velocidades. El frenado se realiza mediante un solo disco delantero y un tambor trasero, una configuración anticuada que pone de manifiesto la escasa evolución de la plataforma. Si bien es innegablemente fácil de usar para principiantes, los pilotos experimentados encontrarán que carece de emoción y sustancia. Con un precio inicial de $4,999, puede parecer una cruiser asequible, pero incluso los nuevos conductores la están dejando de lado en favor de opciones más potentes. Competidoras como la Honda Rebel 300 ofrecen mejor tecnología, mayor rendimiento y un estilo moderno a un precio similar. Los concesionarios suelen tener solo 1 o 2 unidades disponibles y suelen estar inactivas durante meses. Y mientras esta se desvanece por desinterés, la siguiente moto está fracasando porque prometía demasiado y ofrecía muy poco. Número 9. Kawasaki W800, con su estilo británico clásico y su diseño cromado. Esta motocicleta fue diseñada para llamar la atención. Ofrece un atractivo vintage en un paquete moderno, pero ese encanto tiene un precio. El motor bicilíndrico vertical refrigerado por aire tiene una cilindrada de 773 centímetros cúbicos y produce 47 caballos de fuerza con 44 libras-pie de torque.
Si bien estas cifras parecen decentes en teoría, la conducción en la práctica cuenta una historia diferente. La aceleración es lenta y la potencia para adelantar en carretera se siente limitada, especialmente al ir de a dos. La moto está equipada con horquillas telescópicas estándar delanteras y doble amortiguador trasero, lo que proporciona una conducción suave y relajada, ideal para escapadas de fin de semana que para desplazamientos urbanos exigentes. El sistema de frenado es de un solo disco, tanto delantero como trasero, con frenos antibloqueo de serie. Con un peso de 1.800 kilogramos, no es excesivamente pesada, pero sus neumáticos estrechos y su postura erguida limitan la confianza en las curvas. Los usuarios elogian la baja altura del asiento y la suavidad del motor, pero estas características no son suficientes para mantener la relevancia de la W800. Con un precio de $9.999, se encuentra entre dos segmentos. Es demasiado lenta y pesada para principiantes, pero carece de la potencia y el dinamismo que exigen los pilotos experimentados. Muchos se preguntan para quién es realmente la W800. La mayoría de los concesionarios reportan un movimiento lento en estos modelos, y rara vez figura en la lista de los pilotos que comparan opciones. Se encuentra en un espacio peculiar, ni lo suficientemente retro como para ser coleccionable, ni lo suficientemente moderna como para ser competitiva. A medida que otras motos de su clase siguen evolucionando, esta corre el riesgo de quedarse atrás por completo. Desde una identidad confusa hasta un exceso de sobredimensionamiento, esta nueva moto es simplemente demasiado para muy pocos. Número 8. El Honda NM4 Vultus. Cuando esta máquina llegó a las salas de exhibición, no se parecía a ninguna otra en el mundo de las motocicletas. La NM4 Vultus se inspiró en la animación futurista, con ángulos agresivos, un perfil bajo y un audaz carenado frontal que evocaba una atmósfera de ciencia ficción. Pero una vez que la novedad pasó, los pilotos se encontraron con una moto difícil de clasificar y aún más difícil de vender. Utiliza un motor bicilíndrico en paralelo de 670 centímetros cúbicos, que genera 54 caballos de potencia y 47 libras-pie de torque. Con un peso de 251 kilos, la NM4 Vultus no es ni ligera ni especialmente ágil. El sistema de frenos es de un solo disco delantero y trasero, con antibloqueo de serie. La suspensión se maneja mediante una horquilla delantera convencional y un monoamortiguador trasero, ambos optimizados para un uso casual en carretera, más que para una conducción enérgica. La posición de conducción, con los pedales adelantados y un ángulo de asiento extrañamente reclinado, es más de paseo que deportiva, lo que confundió aún más a los posibles compradores. Si bien la moto venía con una transmisión de doble embrague que ofrecía modos manual y automático, la mayoría de los conductores tradicionales no la aceptaron. La moto tenía un precio inicial de $10.999, lo que la colocaba en competencia con cruisers y sport tourers mejor equipadas. A pesar de sus innovaciones técnicas y su diseño polémico, la NM4 Vultus tuvo dificultades para encontrar un público real. Terminó siendo más un objeto de conversación en las salas de exposición que un auténtico éxito de ventas. A medida que los concesionarios la fueron retirando, se desvaneció silenciosamente en el olvido, recordada solo por coleccionistas y aficionados a las rarezas futuristas. Ahora pasemos del fracaso futurista a un diseño vintage que ha perdido su significado moderno. Número 7. Royal Enfield Bullet. 500 pocas motocicletas pueden presumir de un legado tan duradero como esta. Producida originalmente a mediados del siglo XX y perfeccionada continuamente durante décadas. O esta clásica moto destrozadora fue en su día un símbolo del motociclismo atemporal, pero en el mercado actual su edad finalmente la alcanzó. Impulsada por un motor monocilíndrico de 499 centímetros cúbicos, desarrollaba 27 caballos de potencia y 30 libras-pie de torque. Con un peso en vacío de 180 kilogramos, la Bullet 500 es relativamente ligera para una máquina de estilo clásico. Utiliza un solo disco delantero y un tambor trasero para frenar, junto con horquillas telescópicas tradicionales y doble amortiguador trasero para la suspensión. Su conducción es nostálgica, pero a la vez dura, especialmente en pavimento irregular. Aunque algunos pilotos aprecian su simplicidad mecánica, la falta de refinamiento, las vibraciones perceptibles y la tecnología básica la hacen difícil de vender para cualquiera acostumbrado a los estándares modernos. Simplemente carece del refinamiento y la calidad de ingeniería necesarios para mantenerse competitivo en el panorama mundial de las motocicletas. Con un precio de $5.199, en su día se consideró una excelente manera de iniciarse en el motociclismo retro, sin arruinarse. Pero a medida que las regulaciones sobre emisiones se endurecieron y las expectativas cambiaron, incluso Royal Enfield tuvo que admitir que la plataforma había llegado a su fin. La producción finalizó oficialmente y muchos mercados ya no la admiten.
Mientras los aficionados más fieles siguen buscando ejemplares bien conservados, la mayoría de los motociclistas se han decantado por máquinas que combinan la estética del pasado con el refinamiento del presente. Y mientras algunas motos luchan contra el encanto anticuado, esta nueva se ve eclipsada por su propio precio elevado. Número 6. Ducati Scrambler 62. Hubo mucho entusiasmo cuando se anunció este modelo, pero ese entusiasmo no duró mucho. Comercializado como una opción accesible para jóvenes pilotos y nuevos fans de Ducati, carecía de la ventaja y el valor que los pilotos esperaban. La moto está impulsada por un motor bicilíndrico de 399 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, que genera 41 caballos de potencia y 25 libras-pie de torque. Si bien estas cifras son respetables para una motocicleta de nivel básico, y se ven eclipsadas por rivales en el mismo rango de precio que ofrecen mayor rendimiento y refinamiento. Comparte el mismo chasis básico y detalles de estilo que los modelos Ducati Scrambler más grandes, pero con materiales más económicos, características simplificadas y un acabado menos refinado. Los frenos incluyen un disco delantero con pinza radial de 4 pistones y un disco trasero con sistema antibloqueo de serie. La suspensión utiliza horquillas delanteras no ajustables y un monoamortiguador trasero con precarga ajustable. Con 147 kilogramos de peso en seco, es ligera y ágil, pero esta ventaja se pierde al combinarse con una respuesta lenta del acelerador y un sonido de motor poco inspirado. El mayor problema era el precio. Con un precio de $7.995, se acercaba peligrosamente a Scramblers más potentes e incluso a algunas motos de tamaño completo de otras marcas. Los compradores pronto se dieron cuenta de que podían conseguir una máquina mejor por solo unos cientos de dólares más, y a los concesionarios les costaba justificar su presencia en la gama. La 62 no era una mala moto, simplemente carecía de un propósito claro o una propuesta de valor. Hoy en día, rara vez aparece en los concesionarios y sigue siendo uno de los modelos más olvidados de Ducati de la última década. La siguiente es una moto que llegó con una gran promesa, pero que luego se estrelló contra un muro de indiferencia. Número 5. Harley Davidson Street 750. Se suponía que esta sería la moto de entrada para una nueva generación de motociclistas, pero las cosas no salieron según lo previsto. Diseñada para las calles urbanas, la Street 75 contaba con un motor bicilíndrico en V de 1.200 centímetros cúbicos refrigerado por líquido que generaba 66 caballos de potencia y 43 libras-pie de torque. Si bien estas cifras parecen decentes para la conducción urbana, el rendimiento general y la calidad de construcción dejaban mucho que desear. El frenado se realiza mediante un solo disco delantero y otro trasero, con sistema antibloqueo opcional. La suspensión consiste en una horquilla convencional delante y 2 amortiguadores detrás, ambos no ajustables y bastante blandos. El peso en vacío ronda los 255 kilos, lo que la hace manejable, pero no especialmente ligera para su tamaño. Ergonómicamente, resultaba incómoda para los conductores más altos, y la ubicación minimalista del asiento y los reposapiés limitaba su comodidad en largas distancias. El estilo se inspiró en la categoría Cruiser, pero carecía de la potencia y el detalle que esperan los fans de Harley de toda la vida. Con un precio de $7.599, su objetivo era ofrecer una forma económica de acceder a la marca Harley Davidson. Pero al intentar atraer a compradores más jóvenes y urbanos, la compañía olvidó los valores fundamentales que hicieron icónica a Harley: calidad, identidad y atractivo duradero. La Street 75 desapareció silenciosamente de la gama tras años de tibia recepción y bajas ventas. Ahora es una advertencia sobre lo que sucede cuando una marca legendaria se aleja demasiado de su propio legado sin una visión ni dirección claras. De una Harley que intentó romper moldes a una Triumph que olvidó lo que la hizo grande. Número 4. Triumph Thunderbird. A medio camino entre una cruiser de gama alta y una motocicleta de turismo, esta máquina tuvo dificultades desde el principio para definir su función. En su núcleo se encuentra un motor bicilíndrico, en paralelo, de 1.600 centímetros cúbicos, que produce 86 caballos de fuerza y 18 libras-pie de torque. Si bien estas cifras parecen prometedoras en teoría, la experiencia de conducción a menudo no estuvo a la altura de las expectativas. La respuesta del acelerador se siente apagada y el rendimiento general de la moto está por debajo de otras opciones premium del mismo segmento. Los motoristas que buscaban verdadera comodidad para el turismo a menudo optaban por opciones más refinadas, mientras que los aficionados a las cruisers la encontraban demasiado voluminosa y carente de alma. El chasis es grande y pesado, con un peso en vacío de más de 320 kilogramos. Su larga distancia entre ejes y su frontal inclinado le confieren presencia visual, pero también contribuyen a su manejo lento.
La suspensión incluye una horquilla delantera telescópica tradicional y dos amortiguadores traseros, diseñados para la comodidad, pero no para una conducción enérgica. Los frenos se gestionan mediante discos dobles delante y un disco único detrás, que proporcionan una potencia de frenado decente, pero no suficiente para disimular el peso de la Thunderbird. A pesar del intento de Triumph de promocionarla como una alternativa premium a las cruisers estadounidenses, nunca logró una gran fidelidad entre los compradores estadounidenses. Con un precio inicial de $13,500 cuando aún estaba en producción, se vio obligado a competir con marcas más consolidadas que ofrecían más tecnología, fidelidad a la marca y apoyo del concesionario. Finalmente, desapareció de la gama de Triumph sin hacer mucho ruido, víctima de su propia indecisión. Ahora pasamos de olvidable a totalmente frustrante, sobre todo cuando el diseño estaba bien, pero la ejecución falló. Número 3. Suzuki Boulevard M90. Atrapada entre su hermana más potente y sus primas más asequibles, esta motocicleta ha pasado la mayor parte de su vida eclipsada. La M-Ninette se impulsa con un motor bicilíndrico en V de 1.452 centímetros cúbicos que genera 75 caballos de fuerza y 84 libras-pie de torque. Si bien este motor debería ser lo suficientemente potente para la mayoría de los conductores, la calidad de conducción general es vaga y poco inspiradora. Carece de la potencia agresiva de la M109R y del manejo ágil de los modelos Boulevard más pequeños. Ese estado intermedio la ha dejado estancada, ni lo suficientemente audaz para los amantes de las emociones fuertes, ni lo suficientemente relajada para los cruceros ocasionales. El chasis está diseñado para su tamaño, con un perfil alargado y proporciones robustas. Su peso en vacío es de 320 kilogramos, y su ergonomía se ha optimizado para ofrecer comodidad en trayectos largos. La suspensión se gestiona mediante una horquilla telescópica delantera y un amortiguador monoamortiguador tipo bieleta trasero. Los frenos incluyen discos dobles delante y un disco único detrás, pero sin mejoras modernas como el antibloqueo en curvas o los modos de conducción. Resulta anticuada. El estilo sigue siendo atractivo, con una postura firme y líneas limpias, pero eso por sí solo ya no justifica un espacio en la sala de exposición. Con un precio de alrededor de $11,499 cuando aún estaba ampliamente disponible, los compradores solían buscar cruisers más refinadas, de la misma categoría. Como resultado, los concesionarios rara vez se molestaban en tener una en exhibición. El inventario permanece intacto o se reemplaza por completo con modelos de venta más rápida. La M90 nunca recibió las actualizaciones que necesitaba para seguir siendo relevante, y se nota. Es el tipo de moto que podría haber funcionado en otra época, pero hoy en día simplemente no destaca. Y si un Suzuki olvidado no es de extrañar, esperen a ver que Honda no puede salir del concesionario hoy en día. Número 2. Honda CTX 700N. Esta motocicleta llegó al mercado con una crisis de identidad y nunca se recuperó del todo. Equipada con un motor bicilíndrico en paralelo de 670 centímetros cúbicos, producía tan solo 48 caballos de fuerza y 44 libras-pie de torque. Su característica distintiva era la transmisión de doble embrague, que permitía cambios automáticos, una rareza en el mundo de las motocicletas en aquel entonces. Diseñada para atraer a conductores nuevos o recurrentes que buscaban comodidad y simplicidad, terminó confundiendo a los compradores que esperaban rendimiento o carácter. La baja altura del asiento, los pedales adelantados y la posición de conducción erguida la hacían increíblemente fácil de conducir, pero muchos la encontraban poco inspiradora y distante de la sensación visceral del motociclismo. Desde un punto de vista técnico, la CTX 700N cuenta con un cuadro de acero tipo diamante, horquilla delantera telescópica y un solo amortiguador trasero. El sistema de frenado se realiza mediante un disco delantero y otro trasero, equipado con antibloqueo en ciertas versiones. Su peso en vacío es de 2.000 kilogramos, lo que la hace manejable para una amplia gama de conductores. Sin embargo, su estilo, minimalista y discreto, no logró generar el entusiasmo que se suele asociar con las motos de turismo o cruisers. Parecía más un electrodoméstico que una motocicleta, un vehículo diseñado para la función sin pasión. Con un precio base de $7,699, se encontraba en una posición difícil. Los conductores que buscaban una experiencia de turismo optaban por modelos más grandes y atractivos, mientras que quienes viajaban al trabajo y quienes cuidaban su presupuesto optaban por opciones más ligeras, deportivas y con más carisma. La CTX 700N nunca logró una clientela fiel, y muchos concesionarios tuvieron dificultades para venderla. Incluso hoy en día, los modelos usados suelen permanecer sin vender durante meses. Pretendía ser la opción ideal, pero en cambio se ubicó en una categoría que nadie buscaba. No dejes que estos modelos olvidados te tomen por sorpresa.
Dale me gusta si crees que aún puedes ver potencial en una de estas motos. Y suscríbete para recibir más recuentos y consejos de expertos sobre qué motos merecen tu atención. Y eso nos lleva al número 1, uno de los nombres más reconocidos en el motociclismo, ahora en peligro de extinción. Número 1. Harley Davidson Iron 883. Este nombre legendario introdujo a miles de nuevos motociclistas al mundo de las cruiser, pero su época de gloria ha quedado atrás. La Iron 883 está impulsada por un motor bicilíndrico en V de 883 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, que genera 50 caballos de fuerza y 54 libras-pie de torque. Esas cifras, antes aceptables en una cruiser de nivel básico, ahora se ven eclipsadas por motos de menor cilindrada, que ofrecen mejor rendimiento y tecnología moderna. La transmisión de 5 velocidades, el chasis bajo y el diseño minimalista la convirtieron en una de las mejores opciones para los motociclistas más jóvenes que se iniciaban en el estilo de vida Harley Davidson. Hoy en día, esas mismas características se consideran limitantes. Construida sobre la antigua plataforma Sportster, la Iron 883 cuenta con un cuadro estrecho, suspensión de recorrido corto y un sistema de frenos monodisco delantero y trasero. Pesa 252 kilos y se desplaza con una rigidez que muchos describen como exigente en largas distancias. La moto no ofrece ayudas modernas para el conductor, ni control de tracción, ni modos de conducción, ni infoentretenimiento. Simplemente una simplicidad pura y simple. Esto atrae a algunos puristas, pero no es la solución en un mercado donde incluso las motos básicas incluyen de serie tecnología útil y mejoras de confort. Su precio inicial de $11.999 la sitúa al alcance de motocicletas mucho más capaces, incluso dentro de la propia gama Harley Davidson. Quienes buscan más potencia y una conducción más cómoda optan por modelos como la Softail Standard o la Street Bob. Considerada en su día la Harley definitiva para principiantes, la Iron 883 se considera ahora anticuada, de poca potencia y demasiado cara. Puede que estas motos estén desapareciendo, pero el futuro del motociclismo no es nada aburrido. Dale a me gusta, suscríbete y cuéntanos en los comentarios cuál de estas motos crees que aún tiene posibilidades de resurgir.